Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de productos antimicrobianos biotecnológicos. Estamos aquí hoy para comentar distintas opciones biobasadas que pueden ser alternativa a los antibióticos y principalmente contar los resultados que hemos obtenido en un proyecto interno que hemos desarrollado nosotros que se llama MicrobioSafe y que ahora mismo voy a pasar a comentaros. El proyecto MicrobioSafe se titula Nuevos compuestos antimicrobianos biobasados y, como su nombre indica, el objetivo general es investigar y desarrollar experimentalmente nuevos ingredientes con actividad antimicrobiana frente a patógenos zoonóticos. Entre las estrategias antimicrobianas que hemos trabajado en el proyecto MicrobioSafe se encuentran las bacteriocinas producidas por bacterias acidolácticas, bacteriófagos y sus endolisinas y, por último, péptidos antimicrobianos procedentes de matrices proteicas obtenidos por biocatálisis dirigida. Entre los patógenos ya seleccionados en el marco del proyecto están la salmonella, el E. coli, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, la Listeria monocytogenes y el Campylobacter. De forma general, el proyecto cuenta con distintos paquetes de trabajos asociados a desarrollar este tipo de soluciones. En un primer paquete de trabajo se realizaron estudios técnicos previos de evaluación del estado actual de la técnica para ver a día de hoy qué estrategias antimicrobianas existían dentro de las estrategias biobasadas y en paralelo luego se empezó a trabajar cada uno de los paquetes de trabajos. Por un lado las bacteriocinas, por otro lado el paquete relacionado con virus bacteriófagos. Y este paquete de trabajo, además de obtener los virus bacterianos, servía como punto de partida para el desarrollo de las endolisinas, que son las enzimas que se producen durante el proceso de lisis que generan los virus bacteriófagos. Por último, la última de las estrategias antimicrobianas desarrolladas en el marco del proyecto es la obtención de péptidos antimicrobianos a partir de matrices proteicas. El proyecto ahora mismo está en curso y, de hecho, estamos ya finalizando la actividad, que finalizará con una evaluación de la capacidad antimicrobiana y la evaluación de todos los principios activos obtenidos en el marco del proyecto. Como podéis observar dentro del esquema general del proyecto, este proyecto cuenta con el apoyo de distintas empresas de la Comunidad Valenciana que nos han aportado conocimiento y nos han ayudado a desarrollar estos tipología de productos, que nos han ayudado suministrando muestras para la redacción de péptidos antimicrobianos y nos han permitido acceder a granjas para el muestreo de muestras biológicas. Dentro de los resultados esperados dentro del proyecto, tenemos en un primer lugar la definición de estas estrategias eficientes para la producción y purificación de bacteriocinas, la puesta a punto de un método para la detección de bacteriocinas para su cuantificación y detección, la definición de una estrategia para la conservación de colecciones de fagos, la definición de una tecnología para asegurar la viabilidad y la estabilidad de estos productos sólidos basados en bacteriófagos, ¿vale? Porque los fagos tienen un problema bastante importante desde el punto de vista de estabilidad. La modificación de una estructura de endolisinas para ser efectiva frente a patógenos gram negativos, la obtención de cepas recombinantes para producir estas endolisinas y, por último, la definición de estrategias eficientes para su producción y purificación. En relación con los péptidos antimicrobianos, algunos de los resultados esperados son la definición de un workflow para la producción de péptidos antimicrobianos y la definición de otro workflow de proteómica dirigida para la detección y cuantificación de estos péptidos obtenidos. Entonces, vamos a ir pasando una por una de las estrategias antimicrobiológicas que hemos ido comentando, empezando por la producción de bacteriocinas. Entonces, voy a compartir la presentación. Y esta presentación irá a cabo de mi compañero Guillén Tomás, que es el encargado de realizar esta actividad. Hola, buenos días. Yo soy Guillén y os voy a hablar de la obtención de bacteriocinas a partir de bacterias acidolácticas. En un primer momento, pues os haré una descripción un poco más general de qué son las bacteriocinas y cómo se producen, y después pues ya os hablaré de lo que hemos hecho más concretamente en el método de proyecto. Así pues, primero, pues preguntarse qué son las bacteriocinas. Pues estas son los metabolitos de origen proteico o peso molecular producidas por bacterias acidolácticas que las sintetizan para inhibir el crecimiento de bacterias competidoras que se encuentran en su mismo ambiente. Su modo de acción consiste en que destruyen la integridad de la membrana plasmática
al desestabilizar polímeros aniónicos que se encuentran en ella y dando lugar a la formación de poros por los cuales salen metabolitos, pues que al final la célula acaba muriendo. Tiene una desventaja de que son poco efectivas contra gram negativas porque son incapaces de atravesar la membrana externa, pero también tienen la ventaja de que, al contrario que los antibióticos, no producen la aparición de resistencias. Existen diferentes clases de bacteriocinas que se diferencian por su estructura, composición, tamaño y función. Y, por ejemplo, en este cuadro pues, hemos puesto las bacteriocinas producidas por las bacterias gram positivas y vemos que hay 4 clases, dentro de las cuales hay algunas subclases. También existen bacteriocinas producidas por bacterias gram negativas, como puede ser, por ejemplo, la colicina producida por E. coli. Y bueno, existen diferentes factores que influyen en la producción de bacteriocinas y hay que saber que cada cepa presenta sus propias condiciones óptimas de producción. Por lo tanto, no existen unas condiciones generales que puedan ser universales, que se pueden aplicar a todas las cepas, sino que cada una tiene que ir una a una. También es importante saber que las condiciones óptimas que maximizan la producción de biomasa no tienen por qué corresponderse con las condiciones óptimas de producción de bacteriocinas. Y bueno, en cuanto a los factores que influyen en la producción, pues cabe destacar el tiempo, ya que las bacteriocinas son un metabolito asociado al crecimiento y por tanto su producción es máxima al final de la fase exponencial o principio de la fase estacionaria, momento en el cual cesa su producción, y por lo tanto se buscan estrategias en las que mantener el máximo tiempo posible esta fase exponencial. También hay que tener en cuenta el medio de cultivo empleado, ya que la fuente de azúcares o la fuente de nitrógeno pues, puede influir en el metabolismo de estas bacterias y entonces en su producción de bacteriocinas. Y se suelen usar medios ricos como el MRS, aunque últimamente también se están investigando otros medios alternativos como el suero lácteo, que son más económicos. El pH también es un punto importante en la producción de bacteriocinas, ya que a lo largo de la fermentación, pues las bacterias acidolácticas van disminuyendo el pH del medio y llega un momento en el que el pH es demasiado bajo y dejan de crecer. Por lo tanto, dejan de producirlas. Se usan estrategias como las realcalinizaciones, en las cuales vuelves a subir el pH para que las bacterias vuelvan a crecer y sigan produciendo bacteriocinas. La temperatura también es importante, ya que a veces la temperatura óptima de crecimiento no se corresponde con la temperatura óptima de producción de bacteriocinas, por lo que también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, en cuanto a la hidratación y la agitación, también puede ser reseñable porque las bacterias acidolácticas son bacterias anaerobias facultativas y la presencia de oxígeno pues, puede influir en su metabolismo. Y en cuanto a los iones y surfactantes presentes en el medio, son importantes porque pueden afectar a la fluidez de la membrana y, por tanto, a la liberación de las bacteriocinas. Y ahora, en la siguiente diapositiva, os voy a hablar un poco de algunos inductores que favorecen o desencadenan la producción de bacteriocinas. Si bien esta puede ser constitutiva, también puede deberse a fenómenos de quorum sensing en los que la bacteria se relaciona con componentes que hay en el medio y que activa su producción. Es el caso, por ejemplo, de los propios péptidos autoinductores que produce la propia bacteria, que interactúa con sus proteínas de membrana, desencadenando citas metabólicas por las cuales al final pues, acaba una transcripción de los genes de las bacteriocinas. Esto, por ejemplo, en el caso de la nisina, que es una de las más famosas, pues la nisina es el propio péptido autoinductor, pero, por ejemplo, en el caso de la plantaricina es otro péptido extracelular el que desencadena este fenómeno. También se puede dar por un fenómeno de cocultivo, en el cual una bacteria inductora interactúa con la propia bacteria productora y esta es la que desencadena la generación de los péptidos autoinductores para producir las bacteriocinas. Hay otros inductores, como por ejemplo el acetato de sodio, que también interactúa con las histidinas quinasas que están en estas rutas metabólicas. Ahora ya vamos a hablar ya concretamente de lo que hemos hecho en el marco del proyecto, del microbiome Safe, y estos son los 4 ejes de este proyecto, que no han sido secuenciales, sino que se han ido solapando de vez en cuando a lo largo del proyecto. El primero es el cribado y selección de bacterias acidolácticas productoras de bacteriocinas. El segundo es la estrategia para la biosíntesis y concentración de bacteriocinas. El tercero es la estabilización de las bacteriocinas mediante el proceso de encapsulación. Y el cuarto es la puesta a punto de un método para la identificación y cuantificación de bacteriocinas. En el primero de estos ejes, en primer lugar, se ha llevado a cabo un cribado genético de toda la colección de bacterias acidolácticas de INIA, en las cuales se han seleccionado 4 genes codificantes por bacteriocinas, que son estos 4, la nisina, la plantaricina, la sacacina y la curbacina. Y lo que se ha hecho es diseñar primers específicos para amplificar estos genes y llevar a cabo pues, una extracción de ADN de toda la colección de INIA, una amplificación con estos primers de todo este DNA
y entonces, mediante electroforesis, pues confirmamos la presencia de estos genes. Para estar seguros de que se haya llevado bien a cabo, pues hemos obtenido algunas cepas comerciales en las cuales ya se sabía que eran capaces de producir estas 4 bacteriocinas y, por tanto, las hemos comparado con ellas. El siguiente paso es seleccionar aquellas cepas que presentan estos genes y que, por tanto, van a ser capaces de producirlas en medio líquido, y lo que hemos hecho es elaborar curvas de crecimiento en cultivo MATRAF y coger muestras de diferentes tiempos. Con estas muestras lo que se hace es centrifugar y filtrar para dejarlas libres de microorganismos, y vamos a probar mediante ensayos de actividad antimicrobiana en placa con la técnica de excavado de pocillos a ver si estos caldos pues, contienen las bacteriocinas y son capaces de matar el patógeno de interés con el que estamos trabajando. La técnica de excavado de pocillos consiste básicamente en que antes de plaquear el agar en la placa Petri, lo que se hace es inocular la bacteria de interés contra la que queremos probar las bacteriocinas. En este caso, pues hemos trabajado con Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes porque son gram positivas y son más propensas a sufrir el ataque por parte de las bacteriocinas. Y lo que se hace es que cuando tú inoculas en el agar y plaqueas, la bacteria va a estar presente en todo el agar, por lo que al incubar habrá un césped bacteriano en la placa. Pero entonces, antes de incubar, lo que se hace es hacer unos pocillos excavando con una punta de pipeta, y es en esos pocillos, a retirar el agar, donde colocamos, donde vertimos el caldo que en teoría debería contener las bacteriocinas. Si incubamos estas placas con el caldo en los pocillos, después de incubar, si observamos la aparición de halos, significa que efectivamente en el caldo hay alguna molécula que es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias contra las que estamos ensayando. Entonces, el siguiente paso ha sido seleccionar aquellas cepas que presentan mayor inhibición y llevar a cabo un estudio para establecer las condiciones ideales para la producción de bacteriocinas. Y esto lo hemos hecho mediante el método de Blackett-Burman, que es un diseño factorial 2K, en el que K hemos tomado como número 4 variables, y 2 hace referencia al número de valores que puede tomar esas variables. En este caso, por ejemplo, hemos tomado la temperatura, el tiempo, el pH y la presencia de un inductor como variables, y para poner un ejemplo, en temperatura podría ser el más 30 grados y el menos 37 grados, en tiempo 24 o 48 horas, en pH dejar que la fermentación ocurra conforme pasa el tiempo o llevar a cabo una realcalinización del medio, y el inductor, pues presencia o ausencia de este inductor. Entonces, al final, como todos a la CODE son 16, pues tenemos 16 experimentos en los cuales cada uno tenemos un resultado, y en base a estos resultados establecemos un sistema de ecuaciones en el cual vamos a obtener las condiciones óptimas en las que tenemos que cultivar esta bacteria para maximizar la producción de bacteriocinas. El siguiente paso de este eje sería concentrar y purificar estas bacteriocinas, y para ello hemos llevado a cabo un proceso de filtración tangencial con el sistema VivaFlow 50, que consta de puntero. Con estos cassettes lo que se hace es que son capaces de filtrar determinados tamaños de partículas. Por poner un ejemplo, si este cassette no deja pasar partículas mayores a 100.000 Dalton, lo que hacemos es que desde el caldo pasa por el cassette, y la parte en la que excluye las partículas superiores de 100.000 Dalton pasa a esta botella, y el resto vuelve a la botella principal, de forma que no para de filtrarse todo el rato el contenido de la botella, y vamos concentrando y purificando en la otra todo aquello inferior a 100.000 Daltons. Esto lo hacemos después con otro cassette de tamaño más pequeño hasta llegar a tamaños en los que se encuentra el tamaño de nuestra bacteriocina. El siguiente paso es encapsular estas bacteriocinas, este concentrado que tenemos purificado, para estabilizarlo a lo largo del tiempo y poder volver a aplicarlo. Entonces, para ello hemos utilizado la tecnología de spray drying, en la que en un primer lugar lo que tenemos que hacer es seleccionar un material de recubrimiento y unos excipientes protectores para el proceso de atomización. Entonces, disolvemos nuestro caldo con estos materiales, y el spray drying básicamente lo que hace es evaporar todo el líquido contenido en ese medio, de forma que al final vamos a obtener un polvo seco concentrado donde estarán nuestras bacteriocinas purificadas y concentradas. Y más tarde, pues este polvo seco se puede almacenar y se podrá emplear se podrá redisolver y volver a emplear. Y bueno, por último, hemos puesto a punto un método para la identificación y cuantificación de bacteriocinas. Esto lo hemos hecho por espectrometría de masas, mediante el uso del QTOF, que es un cuadrupolo asociado a un analizador de tiempo de vuelo, en el cual nos permite, así a grandes rasgos, dentro de una mezcla compleja en la que hay varios metabolitos,
identificar y cuantificar el metabolito de interés que nosotros estamos buscando. De forma que podemos analizar si en un caldo hay presencia de una u otra bacteriocina y en qué cantidad. Así pues, para concluir, pues podemos decir que el cribado genético permite identificar cepas de bacterias acidolácticas con capacidad de producción de bacteriocinas y que nos sirve para discriminar aquellas cepas que son capaces de producirlas, que la evaluación antimicrobiana mediante escabado de pocillos permite observar el efecto bactericida de las bacteriocinas producidas frente a microorganismos patógenos de interés, que el diseño factorial 2K nos permite identificar las condiciones óptimas de cultivo para maximizar la producción de bacteriocinas, que la concentración de bacteriocinas mediante filtración tangencial es útil para purificar los caldos de cultivo y obtener caldos concentrados en bacteriocinas, que la microencapsulación por spray drying puede ser empleada para obtener un concentrado de bacteriocinas en forma de polvo seco estará en el tiempo y que se ha llevado a cabo la puesta a punto de un método para la identificación y la cuantificación de bacteriocinas mediante espectrometría de masas. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a que va a seguir con el tema de los fagos. Pues siguiendo con la temática del proyecto MicrobioSafe, otro de los ejes en los que se ha trabajado es la obtención y producción de bacteriófagos para su aplicación en ganadería, concretamente como terapia frente a Campylobacter. Entonces, en general, la presencia de agentes zoonóticos y el aumento de la resistencia a antibióticos hace necesario pues, buscar algún tipo de solución que mejore la gestión de esta contaminación, sobre todo que reduzcan las enfermedades producidas por estos microorganismos en la cadena alimentaria. En este caso, el tema de Campylobacter es un tema realmente problemático porque esta bacteria ahora mismo es una de las bacterias que más incidencia tienen, tanto en todas las notificaciones hechas en Europa y en Estados Unidos, como se puede ver en la imagen esta. Entonces, para trabajar en el proceso de obtención de virus bacteriófagos, lo primero que se tiene que hacer es el aislamiento de cepas de Campylobacter, ¿vale? Para ello, el Campylobacter es un microorganismo que es relativamente difícil de crecer, crecen en condiciones de microaerofilia, ¿vale? Y además crece en biofilms, con lo cual el proceso para el aislamiento de estas cepas es bastante complicado en el sentido de que necesitas una muestra ambiental que se diluya en un caldo de cultivo concreto, en este caso el caldo Bolton, ¿vale? Y sobre todo para un caldo que cubra la muestra ambiental, ¿vale? Este producto se tiene que sembrar en unas condiciones concretas y se evalúa la presencia de las colonias típicas del Campylobacter. El hecho de que sean colonias vivas o de la especie concreta se confirma mediante PCR o maldito y una vez ya confirmada la familia de las especies, pues pasamos a la conservación y a la congelación. Para el aislamiento de los virus bacteriófagos, en este caso también partimos de muestras líquidas o muestras, por ejemplo, de heces de ave, ¿vale? En este caso lo que se trata de suspender la muestra, si es una muestra sólida, en un tampón 1,10 o si está la muestra líquida directamente se puede centrifugar. Y ese sobrenadante se filtra por un filtro de baja afinidad de proteínas, ¿vale? Y a su vez esa muestra se filtra en cuanto a un contenido de proteínas. Esta solución se siembra en las placas en las que se ha hecho el cultivo de Campylobacter crecido durante al menos 4 horas a partir de un cultivo fresco o directamente esta muestra, si se supone que tiene baja concentración de fagos, puede ser enriquecida mezclándola con 1 mililitro de suspensión de estos fagos con 1 mililitro de Campylobacter y dejando crecer para conseguir aumentar el título y luego procediendo como hasta ahora. Entonces, la muestra se siembra y en las placas en las que se siembran estas soluciones deberían de aparecer las calvas típicas que indican la presencia de estos virus bacteriófagos. En el caso del proyecto, se trabajaron con distintas muestras y en este caso se trabajaron con muestras diluidas o muestras concentradas, suspendiéndolo en solución salina o en solución salina con un 5% de glicerol. También hay que destacar el hecho de que se deben de evaluar distintas cepas huésped, es decir, distintas cepas para las que se producen la lisis, porque no todos los fagos son compatibles con todas las cepas de Campylobacter. En este caso se trabajó con 3 cepas distintas de Campylobacter jejuni depositadas en la colección de cultivos biológicos de AINIA. Entonces, como podéis ver,
No todas las muestras dieron positivo, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de estas, solo dieron positivo las muestras concentradas, pero sí que dieron resultado con las 3 cepas huésped. En algunos casos, solo una de las cepas huésped fueron las que dieron positivas, como puede ser en el caso de esta muestra de aquí. Y aquí podéis observar las calvas típicas características que aparecen y que indican la presencia del fago dentro de la solución. El siguiente paso, una vez identificados los fagos y aislados, es la optimización del proceso de producción de estos virus, ¿vale? El objetivo, digamos, de la optimización tiene que ver con, por un lado, mejorar el título de fagos, aumentar la relación de fagos versus impurezas que pueden quedar en el medio, porque el proceso de producción del fago lisa la célula huésped, con lo cual se generan impurezas en la solución. Y también, además, otro de los objetivos ya de optimización es, pensando en la producción industrial, reducir los costes productivos de la producción. ¿Qué parámetros hay que tocar? ¿Qué parámetros estamos tocando para el ajuste? Por un lado, lo que es el inóculo de la bacteria huésped que tiene que provocar la lisis y que gracias a ello aumentará el título del fago, el propio título del fago a la hora de la inoculación, la alimentación de los nutrientes, es decir, la tasa de dilución del medio una vez se produce la inoculación, y ya, por supuesto, las condiciones de agitación y de aireación. En este caso, teniendo en cuenta que estamos hablando de Campylobacter, las condiciones de microaerofilia. En el primer lugar, se tiene que estudiar al final cómo evoluciona la bacteria huésped, la bacteria que va a provocar la producción de los fagos. En este caso, el Campylobacter, como decía, es una bacteria complicada de crecer, y esta crece en biofilms, con lo cual se ha diseñado un sistema para hacer crecimiento de biofilm mediante cupons, mediante estos sistemas que permiten recuperar el biofilm y permite crecer en bioreactor. Por último, luego se tiene que definir el proceso de producción de los virus bacteriófagos. Y aquí, en el marco del proyecto, se están evaluando distintas estrategias de operación, ¿vale? Por un lado, se está estudiando la operación en batch. Las ventajas que tiene este sistema, al final es un sistema que es fácil de controlar, porque es un sistema que trabaja desde inicio a fin en el mismo volumen, ¿vale? Y además el título de fagos es bastante alto y con pocos restos de lisis celular, porque al final la cantidad de células que tienes es la contenida en el propio sistema, ¿vale? Como contrapartida, las limitaciones que presenta esta operación es que tiene una baja productividad volumétrica, ya que el volumen viene limitado por el propio volumen del reactor. Entonces, desde el punto de vista industrial, serían necesarios grandes volúmenes para obtener una gran productividad del virus bacteriófago, y además existiría la posibilidad de variaciones entre batches. Una de las formas de solucionar esto es trabajando con sistemas en feedback, es decir, que conseguimos mejorar los rendimientos gracias a un control del sistema de alimentación que permiten prolongar las fases de crecimiento del huésped y, por tanto, la multiplicación de los fagos. Estos procesos son más largos que los procesos anteriores, pero hay que tener en cuenta que aquí se puede dar el caso de la aparición de mutaciones en la bacteria huésped debido a que se producen más multiplicaciones, más generaciones, y esas mutaciones pueden hacer que sean más resistentes a la acción del virus bacteriófago. En este caso, los resultados son ligeramente mejores que en un proceso en batch, ya que se produce un mayor aprovechamiento de los volúmenes de trabajo y una mayor productividad. Por el contrario, tiene una limitación concreta, y es el control del sistema de alimentación, que es crítico para mantener los volúmenes concretos de cada uno de los sistemas, pero siguen siendo necesarios grandes volúmenes a la hora de la productividad, ¿vale? ¿Cómo conseguir solucionar esto? Mediante operación en continuo. En este caso, se consigue mantener una fase exponencial estacionaria continuada con la constante renovación del medio y el control de la tasa de multiplicación por la eliminación del propio caldo. En este caso, el control del proceso es crítico, sobre todo en el caso de las tasas de alimentación y la retirada del caldo, ya que puede ocasionar desajustes en la proporción bacteriófago-célula que puede hacer que el sistema se desequilibre. Como ventaja, este sistema tiene una alta productividad para el volumen de trabajo que necesita, y evidentemente tiene unas menores variaciones entre lotes, porque el proceso se está realizando en continuo. Como limitación, la principal limitación que presenta este sistema es el complejo control que necesita para conseguir balancear lo que es la alimentación con la retirada del medio, y seguimos teniendo la problemática de la posible aparición de mutaciones por el hecho de ir alargando los procesos de producción de la bacteria. Esto se puede solucionar
con una producción en 2 etapas, es decir, se manteniendo en continuo la variación, pero en este caso se separa lo que es la producción de la bacteria huésped con la etapa de lisis para la producción del fago. De esta forma, en este caso no se pone en contacto en todo momento la bacteria huésped con el fago, con lo que así conseguimos evitar la aparición de resistencias. En este caso, el método de funcionamiento semicontinuo combina, por decirlo de alguna manera, las ventajas de un proceso en batch con la de los procesos en continuo. Y entonces presentan altas productividades volumétricas con muchos menores volúmenes de trabajo, no se producen variaciones entre lotes, tienen menores improductividades y además se reduce la posibilidad de mutaciones no deseadas. La principal limitación del sistema es que si los sistemas anteriores tenían limitaciones en el control debido al control del proceso, en este caso el control del proceso es muy complejo desde el punto de vista de la producción. Por último, en el marco del proyecto también se están estudiando distintos sistemas de conservación de los virus obtenidos. En este caso, se están evaluando sistemas para la estabilización en líquido que se esperan que den lugar a una estabilidad de al menos 1 año en producto refrigerado. Se está evaluando la liofilización y, por último, la microencapsulación como una nueva estrategia para la estabilización de los virus bacteriófagos. Para concluir, en este caso, para el aislamiento de bacteriófagos es crítico seleccionar una cepa huésped adecuada y por ello el aislamiento de la bacteria que va en relación con el virus bacteriófago. El proceso de producción de los bacteriófagos aquí implica ajustar el proceso de producción de esta bacteria para optimizar su productividad. Y en el marco del proyecto MicrobioSafe se están explorando distintas estrategias para la producción de estos bacteriófagos, ya sean batch, en feedbatch, en semicontinuo o con 2 etapas. Y por último, los últimos resultados que se están obteniendo es el hecho de utilizar la microencapsulación como estrategia para la estabilización de estos virus bacteriófagos. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda, luego más adelante al final de las charlas comentaremos cualquier duda que podáis tener. Entonces, damos paso a la siguiente presentación que está relacionada con la producción de proteínas recombinantes con potencial antimicrobiano, que correrá a cargo de mi compañera Paloma Juárez. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a centrarme en lo que comentaba Ana, en la producción de proteínas recombinantes, de proteínas que tienen potencial antimicrobiano. Es un abordaje que es un poco diferente a lo que os han estado contando hasta ahora, puesto que bueno, pues requiere un previo diseño genético, una plataforma de producción modificada y no es algo que se pueda obtener de manera tan directa como lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues las proteínas recombinantes. ¿Por dónde empiezo si quiero producir una proteína recombinante? Pues en primer lugar lo que tengo que hacer es conocer esa proteína, ¿no? Va a ser una proteína sencilla, compleja, va a tener muchos cambios posttraduccionales. Por ejemplo, un anticuerpo es una proteína enormemente compleja y para ello pues necesitaríamos pues, elegir una plataforma muy compleja también para poder producir este tipo de proteínas, o una endolisina, que son las proteínas que producen los fagos. Es una proteína bastante simple y esta pues la podríamos producir en una plataforma simple. Como veis en esta figura, la complejidad de las proteínas va muy de la mano de la complejidad de la plataforma de producción que tenemos que elegir para producirlas, ¿no? Bueno, el siguiente paso, una vez ya conocemos nuestra proteína y hemos elegido la plataforma de producción, sería pues elegir las herramientas genéticas para poder producir esas proteínas de manera recombinante. En este caso, pues después de saber la plataforma, elegiríamos un vector de expresión adecuado para la plataforma que hemos elegido. Y lo siguiente ya pues sería elegir las secuencias, ¿no? La unidad básica para producir una proteína va a ser siempre promotor gen terminador y bueno, pues tenemos que buscar estas secuencias para clonarlas en los vectores de expresión y las podemos sacar de diferentes fuentes, como por ejemplo bases de datos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, UniProt, que te da secuencias de proteínas directamente, de manera que si luego tú quieres optimizar los codones para tu propia plataforma, por ejemplo, no son los mismos los codones que se utilizan o las proporciones de codones que se utilizan para expresión en E. coli que para expresión en maíz, por ejemplo. Entonces, pues tú ya puedes optimizar esos codones a partir de la secuencia de proteína al pasarla a DNA.
Otra opción es encontrar las secuencias que quieres en bibliografía, genomas publicados. Puedes incluso, si no encuentras las secuencias en las bases de datos, puedes secuenciar de nuevo el gen de donde tú quieres sacar esa información, del organismo del que tú quieres sacar ese gen, lo puedes secuenciar y obtener de ahí la secuencia. En fin, que al final de lo que se trata es de tener las secuencias del promotor gen terminador y clonarlas en el vector. Bueno, como os podéis imaginar, hay una cantidad de proteínas con propiedades antimicrobianas inmensa, que os he puesto solamente unos poquitos ejemplos. Por ejemplo, citoquinas, interferón, interleuquinas, anticuerpos, endolisinas, lisocinas, defensinas. Estas son solo unas poquitas que representan este mundo, ¿no? Y lo que he pensado es que os voy a poner un par de ejemplos de proteínas con capacidad antimicrobiana muy complejas y otras muy sencillas, ¿vale? Para que veáis un poco la ventana en la cual nos podemos mover. Y bueno, pues empezamos con un ejemplo de anticuerpos. Anticuerpos hay muchísimos formatos. Tenemos anticuerpos complejísimos como una IgA secretora, que es la molécula que veis aquí ilustrada a la izquierda. La IgA secretora es una molécula que es la molécula que tenemos mayoritariamente en las mucosas, en el tracto gastrointestinal, en los ojos, la saliva, ¿vale? Todas las mucosas del cuerpo tienen IgA secretora y que es la primera línea de defensa frente a cualquier patógeno o microbio exógeno que nos puede infectar, ¿vale? Luego tenemos anticuerpos pues, como la IgA, IgG monomérica, estos ya son los que se encuentran en el plasma. Los FABs son fragmentos artificiales de anticuerpos que podemos producir de manera recombinante, pero son suficientes para tener capacidad antimicrobiana y lo mismo pasa con estos diferentes formatos que veis aquí, VHH, FC, que tienen una parte variable que es la que se une a los microorganismos y luego una pequeña parte constante que lo estabiliza. Y lo mismo con estos, single chains y VHH sin nada, ¿vale? Vemos aquí un gradiente de complejidad inmenso, terminando con las VHHs que son los anticuerpos más sencillos que existen. Entonces, el ejemplo que os voy a... Bueno, antes del ejemplo, ¿cuál es el flujo de trabajo que se llevaría a la hora de producir una molécula de este tipo? Pues bueno, primero tendríamos que seleccionar nuestra diana. En nuestro caso, ¿qué microorganismo queremos atacar? ¿Es una bacteria? ¿Qué tipo de bacteria es? ¿Qué proteínas tiene en la superficie que puedan hacernos de diana? Lo siguiente, pues, ¿qué plataforma de producción? ¿Dónde lo vamos a producir? Si es un anticuerpo, pues va a ser siempre un organismo eucariota. ¿Cuál es el isotipo? ¿Cuál es el formato que nos interesa? Nos interesa, por ejemplo, un anticuerpo muy complejo como una IgA secretora. Pues depende. Si es para una inmunoterapia oral pasiva en la que vamos a ingerir ese anticuerpo y va a estar en nuestras mucosas, pues igual sí que nos interesa que sea un anticuerpo de este tipo porque es el tipo de anticuerpo que tenemos en esas mucosas de manera natural. Es para otro tipo de abordaje, que queremos que se meta entre zonas que están poco accesibles, pues en ese caso elegiríamos un anticuerpo pequeño como una VHH, por ejemplo. O para un sensor en línea, pues también elegiríamos anticuerpos muy estables como las VHHs. Y bueno, pues seleccionamos las partes variables, las partes constantes del anticuerpo, lo clonamos y luego ya una vez producido el siguiente paso es ya la validación mediante técnicas inmunológicas. Vamos a ver si está funcionando, si se está uniendo y está neutralizando nuestro microorganismo diana. Y un ejemplo aquí que os voy a contar es el de la producción de anticuerpo, de IgA secretora, ¿vale? En este caso, lo que hicimos fue, como sabéis, de hecho creo que primero, vale, como sabéis, la IgA secretora, como os he dicho antes, es una molécula compleja que tiene 4 cadenas diferentes, 4 proteínas diferentes, ¿vale? La cadena pesada, ligera, el componente secretor y la cadena J. Bueno, pues lo que hicimos en este trabajo fue clonar las 4, que normalmente
cada una lleva su promotor y su terminador, lo cual son 4 proteínas distintas, pero las vamos en el mismo vector, ¿vale? Y este vector gigante lo transformamos tanto en tomate como en tabaco. Y hicimos tomates y tabaco cuyos jugos o extractos tenían capacidad de neutralización, en este caso de un virus, ¿vale? Otro ejemplo que está muy directamente relacionado con el proyecto de Microbiosave es el ejemplo de las endolisinas. Como os ha comentado mi compañera Ana antes, el cultivo de fagos pues, tiene sus complicaciones. Entonces, una opción que puede ser complementaria al cultivo de fagos es la producción de endolisinas recombinantes. Las endolisinas son las proteínas que produce el fago cuando inserta su ADN dentro de la bacteria. El fago pues, produce una serie de proteínas, algunas son para formar su cápsida y para formar los viriones, y otras proteínas no van a formar parte de este fago, sino que van a estar sueltas. Y algunas de esas proteínas son las endolisinas, que sirven, pues, como os podéis imaginar, para abrir la membrana celular, crear poros y dejar salir a los viriones. Y esto pues, tiene un potencial muy grande como antimicrobiano porque son al final moléculas, proteínas que son capaces de lisar bacterias. Y además lo hacen con una especificidad enorme porque cada fago es específico de su especie de bacteria, con lo cual no es como un antibiótico que afecta a un rango grande de bacterias, sino que va directo a su bacteria diana. ¿Vale? En este caso, pues la idea es aislar la secuencia genética de la endolisina dentro del genoma del virus bacteriófago, clonarla en un vector también con todos los elementos genéticos necesarios. En algunos casos hace falta añadir alguna modificación, como por ejemplo puede ser un péptido catiónico, para poder abrir la pared de la bacteria desde fuera en vez de desde dentro. Y bueno, pues esto al final son proteínas que abren esas membranas, que pueden lisar células y que se pueden utilizar en numerosos abordajes como agentes antimicrobianos. ¿Y cuál es el flujo de trabajo? Pues lo que os acabo de comentar. Primero necesitamos, lo que es muy importante es saber pues, cuál es tu organismo diana. Qué especie de bacteria, es una salmonela, es un campilo, que es exactamente lo que quieres atacar. Luego, el segundo paso es aislar los fagos que sean específicos de esa especie, de esa cepa. O incluso, si hay trabajos escritos, siempre se puede encontrar la secuencia genética en Internet, en bases de datos. Y bueno, pues una vez ya tienes la secuencia, ya es tarea más sencilla. Simplemente se trata de clonarla y producir esas endolisinas y realizar una validación in vitro como hemos realizado antes con los anticuerpos. Y bueno, pues un último ejemplo de moléculas con capacidad antimicrobiana. Este es otro ejemplo de anticuerpos, pero en este caso me voy al otro extremo. Es uno de los anticuerpos más sencillos que existe, que es las VHH, los nanobodies. Estos anticuerpos provienen de las llamas. Las llamas tienen un tipo de anticuerpos que son los que veis aquí, cuyas partes variables son las VHH, que tienen una cosa buena y es que pueden funcionar sin todo el esqueleto del anticuerpo. Tienen capacidad antimicrobiana por ellas mismas. Y bueno, pues esto lo que se puede hacer, lo que estamos haciendo en el marco también de otro proyecto es utilizarlas para introducirlas como un componente de la dieta del ganado frente a bacterias y también para, por ejemplo, para un biosensor portátil en línea en el que vamos a pegar esos anticuerpos, esos nanobodies en un biosensor y detectar posibles contaminaciones. Y bueno, pues estos son los ejemplos que os quería poner y ahora pues voy a dar paso a mi compañero Elías, que os va a hablar sobre biocatálisis dirigida para péptidos antimicrobianos.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias a todos por venir. Siguiendo un poquito la línea con lo que os han comentado mis compañeros, yo voy a hablaros de la biocatálisis dirigida para la obtención de péptidos con potencial antimicrobiano. ¿Vale? Con vuestro permiso voy a retirar temporalmente la cámara y así lo podemos ver con mayor tamaño. Vale, de acuerdo. En primer lugar, os voy a mostrar lo que sería el hilo de esta presentación, ¿vale? Que a su vez puede constituir lo que es el workflow general que debemos seguir para llevar a cabo esta caracterización de péptidos bioactivos antimicrobianos. En primer lugar, lo que debemos hacer es lo que denominamos el shotgun proteomics para la identificación de proteínas en matrices complejas. Esto básicamente consiste en estudiar el proteoma de una matriz para darle nombre y apellidos a las proteínas que están presentes en dicha matriz. Después, una vez realizado esto, empleando la información obtenida en el shotgun, vamos a llevar a cabo un screening y caracterización de péptidos bioactivos, en este caso poniendo el foco, siguiendo el tema que nos ocupa en este webinar, en péptidos antimicrobianos, que se pueden encontrar encriptados en estas proteínas. Una vez seleccionados una serie de péptidos de interés, vamos a llevar a cabo un análisis secuencial para estudiar una estrategia de liberación de estos péptidos, una estrategia biocatalítica. Y por último, después de este diseño, llevaremos a cabo la biocatálisis y evaluaremos la metodología empleando la peptidómica dirigida. Bien, respecto al shotgun proteomics para la identificación de proteínas en muestras complejas, el shotgun básicamente es la secuenciación masiva o a escopetazo de las proteínas presentes en una matriz de interés. Esto es una técnica muy empleada en proteómica para el estudio general de proteomas y en este caso lo vamos a utilizar para identificar las proteínas que son mayoritarias en nuestra matriz. Para ello, lo primero que deberíamos hacer sería una extracción de proteínas, desechando todo aquello que nos interesa, como pueden ser lípidos, polisacáridos o ácidos nucleicos, obteniendo así un extracto de proteínas lo más puro y limpio posible. Una vez tenemos esta mezcla de proteínas de nuestra matriz, lo que se hace es llevar a cabo una digestión con una proteasa de corte específico que generalmente es la tripsina. Esta digestión se realiza para reducir, en este caso, los tamaños de las proteínas que vamos a encontrar, generando un pool de péptidos que es bastante complejo. Bien, este pool de péptidos, entonces, lo vamos a analizar mediante cromatografía líquida de alto rendimiento acoplada a espectrometría de masas de alta resolución, empleando, como os ha comentado antes también mi compañero Guillem, un sistema QTOF. Empleando la espectrometría de masas de alta resolución, lo que hacemos es llevar a cabo una detección de estos péptidos y una identificación de sus secuencias, ya que cada péptido en el espectrómetro de masas va a adquirir una relación masa-carga específica y además se van a fragmentar produciendo un espectro de masas-masas, el cual es muy específico en función de la secuencia de cada péptido. Esta información entonces es utilizada por diferentes softwares específicos que lo que hacen es asignar un espectro de masas-masas a la secuencia de un péptido concreto. Y a su vez, esa secuencia de un péptido concreto se asigna como perteneciente a una proteína que inicialmente estaba contenida en nuestra matriz. De manera que tras este análisis obtenemos unos resultados muy similares a los que podéis ver en pantalla. Se obtiene, digamos, un listado de proteínas ordenadas de mayor a menor número de péptidos identificados para las cuales tenemos una gran cantidad de información. Como puede observarse en esta tabla, la cual corresponde a un análisis real en un ingerido de almendra, vemos que una de las columnas indica el número de acceso a la base de datos en la que podemos entrar y estudiar la secuencia de esta proteína. En este caso, la base de datos será UniProt y podemos acceder a las secuencias en formato FASTA. Aquí en este ejemplo os pongo el ejemplo de una proteína de Lactococcus lactis, que es peptidasa T, para que veáis cómo podemos obtener la secuencia completa de aminoácidos. Aunque solo hayamos encontrado 3 o 4 péptidos de esa proteína, vamos a poder acceder a la secuencia de aminoácidos completa. Bien, como sabéis, la secuencia de aminoácidos completa de una proteína no es más que la traducción del mensaje genético. Por tanto, va a determinar la función de esa proteína en el organismo, va a poseer la información para el correcto plegamiento de esa proteína y también para su localización en el caso de eucariotas o organismos superiores o pluricelulares. Pero además, y siguiendo el tema que nos ocupa, las secuencias de aminoácidos pueden guardar ciertos secretos.
Y estos secretos serían entonces los péptidos bioactivos. Bien, ¿qué es un péptido bioactivo? Por definición clásica pura y dura, un péptido bioactivo es una secuencia de aminoácidos que se encuentra encriptada e inactiva en el interior de la secuencia de una proteína mayor y que al extinguirse adquiere funcionalidad modulando numerosas facetas fisiológicas y o metabólicas. Vale, entre esas facetas o entre esas bioactividades que esos péptidos bioactivos pueden adquirir, encontramos pues, antioxidantes, antitrombóticas, antidiabéticas, antiinflamatorias, estimuladoras y un largo etcétera. Y, como no, siguiendo el tema del webinar, antimicrobianas. Bien, aquí quiero hacer un inciso y por eso lo remarco con una señal de alerta. No hay que confundir lo que son los péptidos bioactivos con potencial antimicrobiano o antimicrobianos con los que se llaman antimicrobial peptides o AMP. ¿Por qué? Porque estos AMP que llevan ese nombre son péptidos que ya están codificados en el DNA y uno de ellos puede ser, por ejemplo, las bacteriocinas de los que os ha hablado anteriormente mi compañero Guillermo. Cuando hablamos de un péptido bioactivo antimicrobiano, es una secuencia de aminoácidos que se encuentra dentro de la secuencia de aminoácidos de otra proteína y que si consiguiéramos separarlas, esa secuencia ganaría un potencial con efecto antimicrobiano. ¿Vale? Bien, dicho esto, para llevar a cabo el screening o caracterización de los péptidos bioactivos en una secuencia de aminoácidos, vamos a recurrir a la información depositada en bases de datos y a la bibliografía sobre la investigación básica en péptidos bioactivos, ya que, como podéis ver en este gráfico, esta información no ha parado de crecer y no deja de crecer en los últimos años. El gráfico muestra cómo ha ido aumentando el número de publicaciones científicas en base a los péptidos antimicrobianos, de modo que tenemos cierta facilidad en acceso a la información que viene de la investigación básica en péptidos bioactivos antimicrobianos y su potencial aplicación en distintos sectores, como puede ser el cosmético, el alimentario, farmacéutico o de la alimentación funcional. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nuestro análisis mediante shotgun de nuestra matriz alimentaria revela la presencia de la proteína kappa-caseína, ¿vale? Una vez tenemos esta información, lo que debemos hacer es obtener la secuencia completa de esta proteína para poder llevar a cabo esa exploración de péptidos bioactivos. Una vez tenemos esa secuencia completa, como he dicho, empleando determinadas bases de datos de péptidos bioactivos y bibliografía de los últimos años, vamos a hacer un barrido de esa secuencia identificando péptidos, en este caso, con potencial antimicrobiano. Es conveniente siempre, a la hora de llevar a cabo una búsqueda de péptidos bioactivos, definir una bioactividad concreta. ¿Por qué? Porque así vamos a acotar mucho más la búsqueda y de un modo más rápido y ágil vamos a poder obtener la información. Bien, como podéis ver en pantalla, en la secuencia de kappa-caseína aparecen varios péptidos, que os he resaltado en negrita, que tienen potencial antimicrobiano. Y además, la información depositada en la bibliografía nos dice que esos péptidos con efecto antimicrobiano están testados y tenemos acceso a la publicación científica en los cuales se descubrieron y se evaluó su potencial funcional. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, el potencial funcional era ciertos conservantes alimentarios o antibióticos naturales, etc. Es decir, ya tendríamos un número X de secuencias que pueden cumplir los requisitos que estamos buscando. Bien, pero ahora lo interesante y lo que nos ocupa en este webinar es esto cómo lo obtenemos. ¿Vale? De modo natural, muchos péptidos bioactivos se liberan de modo natural, como digo, durante el proceso de la digestión gastrointestinal. Nosotros consumimos un determinado alimento que sea rico en proteína y en el proceso de digestión gastrointestinal se van a liberar ciertos péptidos que pueden ser absorbidos por las células intestinales y desempeñar o modular una determinada función. También otra metodología sería llevar a cabo la hidrólisis con microorganismos, ¿no? Que llamamos una fermentación bacteriana de una determinada matriz proteica, liberando péptidos bioactivos con determinadas funciones. Pero estas dos estrategias tienen un denominador común y es que son procesos en los cuales nosotros, los investigadores, no podemos ejercer ningún control. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que no podemos predecir qué fragmentos se van a producir y si los fragmentos que se van a producir van a tener bioactividad o no, y mucho menos si la bioactividad que van a tener es la que nosotros buscamos, que en este caso es la de antimicrobiana.
Por tanto, estas dos estrategias o estos dos eventos que pueden ocurrir de modo natural son estrategias no dirigidas, son estrategias en las que nosotros no tenemos el control. Por tanto, aquí la novedad reside en que seamos capaces de obtener el control sobre este proceso para poder predecir qué péptidos queremos que se liberen, porque esos péptidos concretos son los que tendrán una actividad concreta que nosotros estamos buscando. En este caso, la actividad antimicrobiana, y por ello hablamos de biocatálisis dirigida. Bien, para la biocatálisis dirigida, para llevarla a cabo, nos vamos a servir de aquellas proteasas, de aquellas peptidasas que se les denomina específicas de sustrato. Vale, una peptidasa, como muchos de vosotros ya sabéis, es una enzima que hidroliza los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, pero en este caso estas peptidasas lo hacen solo entre uniones específicas de ciertos aminoácidos concretos. Por eso hablamos de especificidad de sustrato. El ejemplo más clásico, posiblemente que más conozcáis, sea la tripsina, que corta por la derecha siempre de lisinas y de argininas, o también la quimotripsina, que suele cortar por la derecha de los aminoácidos aromáticos. Por tanto, una vez sabemos cuál es nuestro péptido bioactivo de interés, pues hay que hacer una búsqueda y selección de la mejor enzima o combinación de enzimas para liberar estos péptidos de interés y liberar la secuencia que buscamos. Por supuesto, como en cualquier proceso de hidrólisis o de biocatálisis, hay que tener en cuenta una serie de variables que van a influir en este proceso. No es solo poner en contacto la enzima y la fuente proteica de interés, sino que hay que tener en cuenta unas variables muy importantes como son la ratio enzima-sustrato, la propia concentración de sustrato, la temperatura, el pH, los precursores, etc. Y, por supuesto, llevar a cabo una evaluación de determinados parámetros técnico-económicos, como es el rendimiento, productividad y los costes asociados, porque en algunos casos puede que no sea rentable la obtención de un determinado péptido y tengamos que replantearnos nuestra estrategia. Bien, de nuevo, para que se entienda, lo vamos a ver con un ejemplo. En la secuencia de la capa caseína que os he mostrado antes, tenemos una lista de péptidos. Uno de los péptidos con potencial antimicrobiano es este péptido que os marco en rojo, IAK. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos liberar este péptido o hacer una estrategia o estudiar una estrategia para liberarlo, lo primero que debemos hacer ahora es estudiar cuál es la secuencia que está flanqueando este péptido, que es la siguiente, es FSDK, IAK, YIPIQ, ¿de acuerdo? Por tanto, si miramos en detalle, el péptido 1, IAK, está flanqueado por la izquierda con una lisina, que es la K, y con una tirosina, que es la Y por la derecha. Si nosotros ahora hacemos una búsqueda de las endopeptidasas de corte específico, vemos que la tripsina es una peptidasa que corta por la derecha de lisina y de arginina. Por tanto, si nosotros hiciéramos una digestión de capa caseína con la tripsina, tendríamos un corte exactamente por la derecha de la primera lisina, liberando la porción IAK, Y y PUQ, y también por la derecha de la siguiente lisina. El resultado sería entonces la obtención del péptido IAK. Bien, por otro lado, otro ejemplo sería el siguiente péptido, que es más largo, y de nuevo hacemos lo mismo. Observamos cuál es la secuencia que lo está flanqueando. Como podéis ver, la secuencia que lo flanquea es una prolina por la izquierda y una alanina por la derecha. Y este péptido está terminado en prolina. Por tanto, de nuevo, haciendo esa búsqueda de endopeptidasas específicas, encontramos una que se denomina prolil-endopeptidasa, que es una endopeptidasa de corte específico por la derecha de las prolinas. Por tanto, al digerir la capa caseína con esta enzima, obtendríamos el péptido resultante de interés que tiene efecto antimicrobiano. Si nosotros hiciéramos una combinación de una biocatálisis empleando estas dos enzimas de manera combinada, estudiando muy bien las variables para obtener una actividad óptima para ambas enzimas, obtendríamos en un único evento dos péptidos conocidos con efecto antimicrobiano en nuestro hidrolizado. También es importante tener en cuenta que, en la medida de lo posible, un buen diseño debería minimizar el número de enzimas a emplear. Por esto mismo que os digo. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar encontrar las condiciones óptimas para la biocatálisis.
si empezamos a añadir enzimas diferentes, muy difícilmente esas enzimas trabajarán a un mismo pH o a una misma temperatura o requerirán los mismos ratios enzima-sustrato. Por tanto, un buen diseño debería intentar minimizar el número de enzimas y maximizar la liberación de los péptidos. Y esto, aunque suene extraño, se puede conseguir en las etapas previas únicamente seleccionando péptidos a favor de otros que tengan o que se les pueda llevar a cabo un diseño de hidrólisis más sencillo. ¿Vale? Para que veáis por qué la biocatálisis dirigida puede ser interesante, si nosotros hubiéramos cogido la capa caseína de nuestra matriz y nos lo hubiéramos comido, esto es lo que hubiera ocurrido. Se hubiera producido toda una serie de cortes empleando las proteasas digestivas y sí que es cierto que el péptido IAK estaría presente, pero vemos que el siguiente otro péptido se habría fragmentado en este caso por 5 sitios. Por tanto, nuestro hidrolizado habría perdido potencial funcional en materia de antimicrobiano. Bien, y ya para ir terminando, el siguiente paso es entonces llevar a cabo la biocatálisis, de poner a prueba nuestro diseño del método y comprobarlo y evaluarlo mediante la peptidómica dirigida. Bien, en primer lugar, lo que hay que testar, aunque parezca redundante, si nuestra matriz es una mezcla de proteínas, si es una matriz compleja, tenemos que corroborar que la proteína que va a ser el sustrato está realmente presente en la matriz. Para ello utilizamos la información del análisis shotgun y entonces lo que hacemos es algo parecido, pero aplicando proteómica dirigida. De esta manera vamos a detectar la proteína que es la que potencialmente contiene los péptidos bioactivos. Bien, una vez se ha comprobado que esa proteína está presente, procedemos ya entonces a la biocatálisis, en este caso, sobre el ejemplo, pues con tripsina y prolilendopeptidasa, ajustando las condiciones como hemos comentado, y el hidrolizado resultante entonces se analiza mediante espectrometría de masas de alta resolución aplicando peptidómica dirigida. Aquí lo que haríamos es, como esa biocatálisis con tripsina y prolilendopeptidasa va a generar un montón de péptidos, porque en la matriz no solo estará nuestra proteína de interés, sino que habrá otras muchas, y muchas contendrán lisinas y prolinas y se irán rompiendo en multitud de péptidos. Lo bueno que tiene la peptidómica dirigida, en este caso la espectrometría de masas en un sistema Q-TOF, es que tú puedes seleccionar, tú puedes indicarle al equipo solo aquellas relaciones masa-carga, solo aquellos péptidos que son de interés para nosotros, desechando todo el resto de la mezcla. De esta manera, creando un buen método de peptidómica dirigida, podemos detectar los péptidos, en este caso antimicrobianos que nos interesa, y por supuesto llevar a cabo su cuantificación empleando un estándar. Bien, y ya para terminar, como conclusiones y potenciales aplicaciones, pues una de las principales ventajas de la biocatálisis dirigida en favor de los métodos en no dirigido es que no es necesaria la purificación de la proteína madre a partir de la matriz, porque empleando luego la espectrometría de masa vamos a ser capaces de detectarlo con una elevada sensibilidad. Y por supuesto no requiere la purificación de los péptidos de interés tras esta biocatálisis. ¿Por qué? Porque el análisis predictivo de la bioactividad se hace antes de llevar a cabo la biocatálisis. Bien, de modo que esta estrategia nos permite, digamos, obtener péptidos bioactivos concretos, en este caso antimicrobianos, desde matrices proteicas complejas. Como siguientes pasos, pues uno de los siguientes pasos sería tomar este hidrolizado y ahora sí, si queremos emplear los péptidos para incorporar a una matriz, sí que podríamos llevar a cabo una purificación, por ejemplo, por exclusión molecular de los péptidos que nos interesan, llevar a cabo ensayos funcionales in vitro para calcular de nuevo su efecto antimicrobiano y llevar a cabo estudios de incorporación de estos péptidos a distintos tipos de matrices, como pueden ser alimentos funcionales, fármacos o cosméticos. Bien, y hasta aquí lo que yo os quería contar sobre péptidos bioactivos antimicrobianos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante.